Muy buenos días, chicos de las clases de Persona, Familia y Relaciones Humanas. Esperemos que se encuentren bien, en compañía de sus familias. Y justamente hoy vamos a comenzar a tratar un tema que se tiene que tratar en familia, que se tiene que tratar constantemente con los padres, que se tiene que tratar constantemente con las personas con las que ustedes se rodean y tienen mayor confianza. Vamos a tratar un tema específico. Vamos a tratar la segunda parte de lo que habíamos visto con los chicos de primero y es una parte complementaria para los chicos de tercero respecto a lo que se comprende como el desarrollo personal. Vamos a reducir esto para poder hacer la clase del día de hoy, chicos. Listo. Los chicos de tercero recordarán que nosotros hemos ido viendo en estos últimos días la formación de nuestra identidad, la formación de ese conjunto de características que a nosotros nos identifica, nos representa ante las otras personas, ¿no? Nuestros gustos, nuestras actitudes, nuestra forma de expresarnos, ¿no? Y los chicos de primero han ido viendo que ellos están recién entrando a un proceso en el que ustedes, chicos de tercero, ya se encuentran, el proceso de la pubertad o la adolescencia, ¿no? Con los chicos de tercero hemos ido viendo esto, que por ejemplo la adolescencia tiene tres etapas. La pubertad, que es en las que se encuentran ustedes, chicos de primero hasta tercero, ¿no? Que es un proceso de la adolescencia en donde hay una serie de cambios psicológicos, mentales, biológicos, ¿no? Hay una serie de cambios de ese tipo. Una adolescencia intermedia que van a vivir sus compañeros de cuarto a quinto de secundaria, y una etapa final que es la edad juvenil, que yo acabo de pasar hace unos 4, 5, 6 años. Entonces hemos ido viendo cuáles son algunos de esos cambios. Por ejemplo, ¿no? La maduración de los órganos sexuales. Profesor, ¿cómo va a decir eso? Claro, hay que hablarlo como es. No hemos ido hablando de que también los cambios biológicos, por ejemplo, el engrosamiento de la voz de los niños, la agudización de la voz de las niñas, ¿no? Hemos ido viendo que cambia también el pensamiento. Hemos ido viendo, por ejemplo, con los chicos de tercero, que ustedes constantemente ahora van a buscar su identidad. Se les va a pegar quizás más esta necesidad de tener algo que les guste, de tener específicamente algo que les llame la atención, que les agrade, con lo que se sientan cómodos, ¿no? Y ustedes van a ir buscando su identidad. Para los chicos de primero, tranquilos con eso, no es necesario o no es muy complicado el tema de la identidad aún. Cuando tengan un par de años más, como los chicos de tercero, ahí recién se va a convertir en algo quizás un poco complicado, porque va a requerir que ustedes se identifiquen con algo, que ustedes se identifiquen necesariamente con distintas cosas de nuestra sociedad, pero no solamente eso, sino que se identifiquen con ustedes mismos, que conozcan cómo son ustedes mismos, que conozcan sus cuerpos, que conozcan su realidad, a la realidad a la que pertenecen. Pero como todavía nos encontramos entre pubertad y adolescencia intermedia, bueno, sobre todo en pubertad para ustedes, chicos de primero y tercero, hoy vamos a hablar la parte complementaria, una parte que tocamos desde inicial. Aquí le pido a las mamitas y a los papitos que por favor pongan mucha atención y que por favor también estén muy concentrados con sus niños y lo sepan guiar en esta parte. Vamos a hablar del sexo y la sexualidad, que son cosas muy distintas, ¿no? Vamos a hablar del sexo y la sexualidad. La sexualidad, esto que siempre nos hace pensar, decir, ¿de qué va a hablar el profesor? ¿Qué es lo que va a tocar? Algunos se pueden reír, otros se pueden sonrojar, los papás van a decir, uy, no, ahora voy a hablar de esto con mi hijo. Para algunos ya se ha conversado de esto, pero estamos entrando en un proceso de la vida de ustedes, tanto los que están en primero como en tercero, en el que no solamente va a cambiar la mentalidad y lo biológico, sino también van a cambiar varios conceptos. Y es necesario que nosotros, los profesores, acompañemos ese proceso y que sus padres también los acompañen en este proceso de cambios, para que no haya una serie de problemas conforme ustedes vayan madurando, ¿no? Entonces, profesor, usted me va a hablar de sexo y sexualidad,
y me dice que es para que no hayan problemas. ¿Qué tipo de problemas? Primer problema que puede haber, confusiones. Muchas confusiones. De que conforme tú vayas creciendo, la gente entienda la sexualidad o el sexo de una manera y tú de otra manera y te quedes relegado. Segundo, que se puedan aprovechar de ti por no conocer específicamente del sexo o la sexualidad, ¿no? Que hayan personas malas, como tú ya sabes, ¿no? Personas que se aprovechan de los menores, ¿no? O sea, menores de tercero o de primero, que se aprovechan de que tú no conoces ciertas cuestiones. Específicamente, entonces, de lo que vamos a hablar hoy día son cuestiones que te van a servir a ti para guiarte en tu vida diaria, ¿no? Entonces, primero vamos con algunos conceptos, ¿no? Vamos con algunos conceptos. Vamos a hablar de la sexualidad en la adolescencia. La sexualidad no va a comenzar recién ahora. Vamos a trocar la sexualidad en la adolescencia, pero la sexualidad no comienza recién ahora en esta parte de la adolescencia, chicos, y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Sino que básicamente la sexualidad inicia con su nacimiento, inclusive se podría decir que desde su concepción. Profesor, ¿qué es la concepción? Desde que tu padre y tu madre básicamente tuvieron la capacidad para procrearte, ¿no? Entonces, desde ese inicio, pero más que todo desde que tú naces, se va expresando la sexualidad, ¿no? La sexualidad y luego esa sexualidad se va a expresar también en la adolescencia, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver una cuestión muy concreta, chicos. Hay que tomar en cuenta los dos conceptos que he conversado, que he planteado ahora. Gracias. Que he planteado ahora de manera diferenciada. Profesor, usted me ha hablado de sexo por un lado y de sexualidad por otro. Claro, cuando hablamos del sexo son todas las características que tú tienes en tu cuerpo, que tú tienes biológicamente y que te distingue de, por ejemplo, tus compañeros varones, o a ti, varón, te distingue de tus compañeras mujeres. Es lo que básicamente distingue biológicamente a básicamente los varones y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, puede ser la espalda ancha. Los varones normalmente tenemos una espalda muy ancha y las mujeres normalmente tienen una espalda pequeña. No pasa en todos los casos, pero es lo normal. Los varones tenemos abundante vello facial. Profesor, yo soy mujer y también tengo vello facial. Sí, pero no así, de esta manera. Profesor, pero yo vi a la mujer barbuda. Esas son excepciones. Lo regular es que este tipo de características va a identificarte con un sexo. Por ejemplo, que tú tengas una voz bastante modulada y bastante gruesa. Normalmente si tú escuchas una voz gruesa vas a decir, ah, estoy frente a un varón. En cambio, si escuchas una voz delgadita, puedes pensar que estás frente a una mujer, a menos que estés frente a un niño como tú y todavía estés en ese proceso de cambiar la voz. Pero no me vas a mentir que si escuchas una voz gruesa la vas a identificar con un varón, y si escuchas una voz aguda directamente con una mujer. Entonces, profesor, son características nada más. Entonces el vello facial, la voz, no. La mayor característica que se puede expresar en el sexo básicamente es los órganos reproductores que posees. Eso lo has visto desde inicial. Se sabe que los hombres poseen el órgano reproductor conocido como el pene, ¿no? Y los testículos, y la mujer tiene el órgano reproductor conocido como la vagina, ¿no? Estos órganos reproductores son los que finalmente terminan por diferenciarnos. Si es que habían dudas porque tu compañero o tu compañera tenía la misma voz, tanto varón como mujer, y no sé, ninguno de los dos tenía vello facial, bueno, finalmente quien va a terminar por definir el sexo entre varón y mujer va a ser los órganos reproductores. Entonces tú te vas a dar cuenta que el sexo que tienes es el sexo de varón, si obviamente cuentas con el órgano reproductor del pene, y si eres mujer, si cuentas con el órgano reproductor de la vagina. Ahora, esto no necesariamente implica que tengas ciertas preferencias o no, esto lo vamos a hablar después, pero básicamente ese es el sexo, chicos, ¿no? Ustedes muchos ya lo saben, son
todas las características que tenemos, tanto varón como mujer, que nos diferencian, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Características biológicas, no mentales, ¿ah? No sociales. No, que a mí me gusta las Barbies o a mí me gusta jugar vóley y a mis compañeros el fútbol. No, 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 cuidado. No estamos hablando de esas características, estamos hablando de las características biológicas. Todo ese conjunto de expresiones biológicas que te van a diferenciar de tu compañero o tu compañera. Eso es el sexo. Por el otro lado, la sexualidad es la forma de cómo expresamos, ¿no? En la sociedad ya, cómo expresamos en la sociedad nuestro sexo. Por ejemplo, yo soy varón. ¿Cómo voy a expresar mi sexo ante la sociedad? Bueno, por ejemplo, a mí me atraen eh, las mujeres, ¿no? A mí me atraen las mujeres, yo puedo tener mi enamorada, o yo podría ser mujer y atraerme los varones, y yo expreso así mi sexo. Eso para mí es la sexualidad. Por ejemplo, sentimientos. Sentimientos, cuando yo veo a alguien que me gusta, no necesariamente es mi pareja, puede ser mi pareja, sino veo a alguien que me gusta y se me brillan los ojitos, salen mariposas, siento sentimientos muy bonitos. Ahí estoy expresando mi sexualidad. Entonces la sexualidad es cómo expreso todas las características biológicas que tengo hacia la sociedad. Claro que sí, ¿no? Y hay muchas de estas expresiones que no son correctas, y esas son las que vamos a ver hoy día. Pero pon muy en cuenta esta diferencia que va a venir en examen. El sexo son todas las características que tenemos varón y mujer para diferenciarnos en respecto a eso, ¿no? Respecto a ser varón o ser mujer. Y la sexualidad es como ese concepto, o perdón, como esas diferencias biológicas las expresamos en la sociedad. Normalmente o a veces, ¿no? Estas expresiones son buenas, pero a veces también tocan que sean expresiones de la sexualidad negativas, y hoy día vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver cómo la sexualidad entonces en la adolescencia influye muchísimo, chicos, muchísimo. Entonces vamos viendo por qué tocamos esto ahora, profesor. Yo me acuerdo que lo toqué en inicial, pero lo toqué de un modo, ¿no? Para diferenciar entre varón y mujer. Y ahora usted me está hablando de más cosas todavía. Claro, lo que pasa es que, como ya sabes, ya conoces tu cuerpo, o la idea es que lo conozcas tú mismo, gracias a que tú sabes identificar si eres varón o mujer. Nadie te puede engañar respecto a eso, no deberías dejarte engañar tampoco. Tú sabes por lo que te ha dicho tu padre, por lo que en inicial has visto. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Que en la adolescencia y en lo que conocemos como la pubertad van a haber cambios biológicos. Cambios como, por ejemplo, para los chicos, ya sabes, el cambio de voz o el que salga vello facial. Entonces tú vas a ver cambios, y no necesariamente van a ser cambios que se condigan con lo que te dijeron en inicial. Entonces vas a comenzar a pensar, ¿qué soy? Y aquí es donde volvemos a tocar la sexualidad en la adolescencia, ¿no? Pero recuerda, no comienza recién en la adolescencia. Ya desde pequeño tú tenías tus órganos reproductores, seas varón o seas mujer, ¿no? Ya desde ese tiempo tenías un concepto de lo que era el sexo, ¿no? Ah, yo soy varoncito, yo soy mujercita, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver la sexualidad en la adolescencia, como te digo, porque ahora vamos a ver una serie de procesos y cambios físicos que te van a confundir. Para no confundirte y para que no te confundan y para que no se puedan aprovechar de esa confusión ninguna persona mala, es que yo hoy día voy a hablar de esto, ¿no? De todo esto, ¿no? Normalmente estos cambios en la adolescencia contigo van a comenzar pues entre los 11, 12, 13 años, ¿no? Algunos más tarde que otros, pero al final todos terminamos cambiando sexualmente, chicos. Tanto los de tercero como los de primero. A sus compañeras mujeres, que esto es un tema bastante delicado, normalmente comienza este proceso de la pubertad en la de la sexualidad, de la pubertad, como parte de la adolescencia, con el primer periodo, ¿no? Lo que se conoce como la primera menstruación, que ya hablaremos en un periodo de eso. Yo les recomendaría que se lo pregunten a sus padres, pero básicamente es simplemente un cambio biológico que implica que ustedes, ¿no? Las mujeres,
van a desechar de su cuerpo una parte del útero que no se utiliza durante la fecundación. Entonces va a terminar saliendo como sangre. Muchas de las chicas que están en tercero ya tienen este periodo, muchas de las chicas todavía que están en primero todavía van a experimentar este periodo, pero básicamente es eso que llega cada 29, 26, 28, 30 días como una descarga. En vez de descargar pis, terminan descargando una cantidad de sangre. Sus madres seguramente ya les han dicho que eso no es malo, que no se están muriendo ni nada por el estilo. Simplemente es un ciclo regular del cuerpo de las mujeres en el que expulsan un material, ¿no?, que básicamente va a terminar expulsándose como sangre del cuerpo, que normalmente se utilizaría o se va a utilizar, ¿no?, cuando ustedes estén aptas para reproducirse, ¿no? Pero en estos momentos no. Es en ese caso en el que estos materiales terminan siendo expulsados del cuerpo de manera totalmente normal. Y en los varones pasa lo mismo, pero esta expulsión de materiales va a ser la expulsión de los materiales que van a complementar, como ya tú sabes, ¿no?, la procreación a los óvulos, ¿no?, los espermatozoides, ¿no? Normalmente todavía eso no te pasa a ti, quizás, o ya te puede haber pasado. Hay lo que se llaman las descargas nocturnas. Mientras alguien está durmiendo, ustedes están durmiendo, pueden tener esta descarga de espermatozoides, lo que se llama pues la eyaculación. Esto es algo que todavía vamos a comentar en otras clases, lo de la menstruación y la eyaculación, pero forma parte de la sexualidad. Son cambios muy difíciles, son cambios muy complejos, que cuando tú los ves en tu cuerpo, si tus papás, tu mamá, tu papá, tu mamá, usted señora, usted señor, la tía, el tío, no se lo han comentado, pueden confundir al niño. Ustedes pueden confundirse, pero para que no te confundas estoy yo, para decirte que es algo totalmente normal y es parte de la sexualidad que vas a ir viviendo en esta adolescencia. Entonces, esta sexualidad básicamente es la expresión de estos cambios físicos. ¿Cómo lo tomamos? Por ejemplo, algunas chicas pueden tomar que su primera descarga de menstruación, que es sangre básicamente, lo pueden tomar como que se están muriendo. Me está saliendo sangre del aparato reproductor, profesor, ¿qué hago? O sea, por ejemplo, si te puede haber pasado en el colegio. Mamá, papá, ¿qué hago? Imagínate a ti, para los chicos, ¿no?, para los varones, imagínate que a ti te comience a salir sangre en vez de pis. A los chicos, a los varones. Van a pensar que se están muriendo, obviamente. Entonces, para las chicas también es difícil. Justamente la idea de entender que no es algo normal es una expresión negativa de la sexualidad, porque sí, es algo totalmente normal. Y ahora justamente vamos a ver esos casos, cómo se asume la sexualidad, o sea, estos cambios sociales, cómo se asumen ante la sociedad. Y lamentablemente se asumen de dos maneras. Una, como yo te lo estoy explicando. ¿Cómo te estoy explicando esto? Como un proceso normal del cuerpo humano. El cuerpo humano lo que va a hacer es tener cambios. Y estos cambios en ti, que eres un niño que está pasando que eres un puber, así se les dice a los que están pasando por la pubertad, la adolescencia, que en ti como puberto, así también se les dice, ¿no?, estos cambios básicamente te van a cambiar también el pensamiento, ¿no? Entonces se pueden generar muchas formas malas y negativas de pensar y otras regulares. Por ejemplo, la regular es pensar que la menstruación es algo totalmente normal en las mujeres y que no tiene nada de malo. Sin embargo, en otros niñas que no se les ha comentado qué es la menstruación, pueden pensar que es algo negativo. Inclusive habría la capacidad, o bueno, habría el engaño de decir que justamente esto es un castigo de Dios, y que como es un castigo de Dios, por eso las niñas sufren cuando viene la menstruación. Esto es otra característica de la menstruación, que hay muchos cólicos, muchos dolores abdominales, muchos dolores así de panza prácticamente. Bueno, es el dolor de útero, ¿no? Entonces se podría inclusive decir eso, pero es falso, no es así, no es nada malo. Pero hay otros estereotipos, vamos a ver algunos y vamos a desmentirlos.
Por ejemplo, algunos estereotipos que relacionan lo femenino con algo excesivamente sensible, excesivamente afectivo. O sea, todas nuestras compañeritas mujercitas, chicos, tienen que ser sensibles, tienen que necesariamente ser muy afectivas, no tienen que siempre cuidar de los demás, así como vemos a nuestra mamá que siempre nos cuida, porque es mujer y porque es mamá nos cuida, ¿no? Y el papá es más descuidado. Entonces, las chicas son más débiles, son más frágiles, siempre decían a la mujer con el pétalo de una rosa, ¿no? Y estos son cosas que ya no son ciertas. Las mujeres, ustedes chicas, son tan iguales como los varones, por lo tanto no necesariamente son súper sensibles, súper frágiles, débiles, inestables inclusive, molestas, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado a nuestros compañeros, ustedes chicas que dicen, o a sus compañeros, ay, las mujeres están locas. No es que las mujeres estén locas, para nada. En realidad todos podemos tener situaciones complejas o crisis, ¿no? Entonces, básicamente hay que dejar de ver a las mujeres siempre como algo débil, como algo extrasensible, como frágiles, ¿no? Como muy emocionales, siempre se ponen a llorar de todo. Esta es una expresión de la sexualidad, ¿no? Nuestros cambios físicos van a expresarse así de esta manera, pero es una expresión negativa. No es cierto, las mujeres pueden ser igual de fuertes mentalmente que un varón. Profesor, pero biológicamente no. Yo no he dicho lo contrario. Biológicamente seguro el hombre es mucho más fuerte que la mujer por un tema físico. Pero esto no la limita para nada de tener la templanza y tener la voluntad de ser muy fuertes en situaciones muy complejas. Por ejemplo, situaciones como las que tu mamá tuvo que pasar antes de que tú nazcas. A los varones y a las chicas también. Sus madres han sido muy fuertes para poder llevar a cabo todo ese proceso que conlleva tener un ser dentro de ellas, que es un proceso muy largo, de 9 meses o de un poco menos, y es un proceso doloroso, es un proceso complejo. Entonces, si las mujeres fueran emocionales, débiles, imagínense que no podrían sobrellevar ese proceso. Entonces, esta expresión de la sexualidad es negativa. Es mentira. Las mujeres no son débiles, ni frágiles, ni súper extrasensibles, ni inestables, ni locas, como dicen por ahí. Ah, así son las mujeres. No, para nada. Pero también con los varones, chicos. Todo lo contrario con los varones. Nos han querido decir, por ejemplo, desde pequeños, los niños no lloran, nos decían, ¿se acuerdan? A los varoncitos, los niños no lloran. Esto es otra expresión de la sexualidad negativa. Vinculan que uno pues pueda tener estos cambios biológicos, físicos, con que tengamos características sociales como por ejemplo el hombre tiene que estar serio, fuerte, ¿no? El hombre es independiente, no depende de nadie y es rudo, es malo. El hombre nunca llora. Y esto es una mentira, chicos. Ustedes deben saber desde pequeños que los varones también podemos ser sensibles como las mujeres. Y las mujeres pueden ser igual de fuertes que los varones, o sea que somos iguales. Es en ese sentido que no es mentira que los hombres no lloran. Sí lloramos, y lloramos bastante. Si algo nos pone triste, lloramos. Si algo nos decepciona, lloramos. Probablemente la presión de la sociedad que nos empuja a no llorar termine haciendo que muchos de ustedes, chicos, cuando quieren llorar, no lloren. Porque les han dicho toda la vida, los hombres son fuertes. ¡Ey, ey! No llores, los hombres somos rudos, fuertes. Y al final nos terminamos guardando eso. Y eso nos hace daño. Eso es mentira. No es cierto que los hombres no lloran. Y por ahí puede venir tu papá, tu mamá y decirte, uy, el profesor te está enseñando a que seas un llorón. Para nada. Todos tenemos motivos para llorar. Pueden ser más o menos graves, pero tanto hombres como mujeres pueden tener motivos. Cosas muy tristes. Entonces reitero, la mujer puede ser tan fuerte como el varón y el varón puede ser tan sensible como las chicas. Lo que no significa que la mujer se convierta en varón y el varón se convierta en mujer, para nada, pero mentalmente tenemos la misma capacidad de sentir y la misma capacidad de pensar. Estos dos estereotipos de la mujer débil y el hombre fuerte
son algo que debemos desterrar. Las mujeres y los varones somos iguales en pensamiento, somos iguales en sentimientos, solo no somos iguales en características físicas y biológicas. Es algo es algo de nuestra sexualidad que debemos dejar de lado. Entonces ya saben, la sexualidad la vamos a expresar de esas maneras. Y mira, la sexualidad, o sea, las características biológicas y físicas que tenemos, las hemos ido expresando o durante miles de años se han ido expresando en la sociedad. Ya te has dado cuenta cómo se ha ido expresando, a veces de mala manera, ¿no? A veces de mala manera. Pero también se va a expresar de muy buena manera, chicos. Por ejemplo, es muy normal que entre varones y mujeres una de las expresiones de la sexualidad sea que a ti, como mujer por ejemplo, te atraiga una característica en específico de tu compañero varón o viceversa. Una característica específica de una mujer te atraiga a ti, alumno varón. Claro que sí. Por ejemplo, a ti te puede atraer de tu compañera mujer el cabello largo que a ti te puede gustar. Y a ti, alumna mujer, te puede atraer el cabello corto de tu compañero. Pero también podemos entender que uno puede expresar su sexualidad de otra manera. Por ejemplo, a mí me gustan las características finas que tiene mi compañera, porque su rostro es mucho más fino, en cambio el rostro de los hombres física y biológicamente a veces es un poco más, ¿cómo se puede decir? Más tosco, ¿no? Por ejemplo, nuestras manos son a veces más toscas, en cambio el de las mujeres es a veces más finita. Eso a ti como varón te puede atraer. Y como mujer a ti te puede atraer que los hombres seamos más toscos, ¿no? O que seamos de características más toscas. Esa es una expresión de tu sexualidad, el tener una atracción hacia el sexo opuesto. Es algo completamente normal. ¿Cuándo no ha pasado que le has sonreído a tu compañerito porque te cae bien? Porque te parece simpático. O a ti te parece simpática tu compañera, ¿no? Es totalmente normal que se exprese la sexualidad de esa manera. Lo incorrecto, ¿no? Lo incorrecto sería pensar que a mí me va a gustar mi compañero, ¿no? Simplemente porque él es rudo, malo y así son los hombres. Y si lo veo llorando, entonces ya no, ya ese no es hombre. Ah, no, mira, ese es un llorón, esa es una nena, le dicen, ¿no? Eso es mentira. O que a alguna compañerita que por ejemplo le guste jugar fútbol, no necesariamente tenga conductas súper sensibles ni nada, se le diga, ah, esa es una machona. No, eso no existe. Eso hay que dejarlo de lado, chicos. Espero que me puedan dejar sus preguntas para esta primera parte de lo que significa el sexo y la sexualidad, que la vamos a ir tratando en 3 o 4 clases más porque es muy complejo. Y con estas preguntas respondidas también poder expresarnos con sus padres. Ya que es un tema bastante delicado, yo les pediría a los padres que acompañen a sus niños constantemente para resolver las dudas que tengan. Bueno chicos, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho.